sepan la materia, porque la no saben la materia es la materia, para que tengan la materia de un tiempo. Con lo cual la idea de que ese mito que tienen ustedes de la materia de derecho cambie, porque la materia es extremadamente práctica, se resulta. Van a ver, y a través del mercado de clase, van a ver que tanto colegas como yo vamos a ir de una bolita a una el artículo 1 y podemos terminar en 100, 120, 152, 220 o 300 por ejemplo. Con lo cual, a nosotros nos resulta muy práctico y muy adecuado cuando vienen los regulares que brindan a programa abierto, porque es exactamente lo mismo que el programa abierto o bonita, porque es una materia tremendamente relacionada. ¿Esto qué significa? Significa que para que ustedes puedan entender lo que estamos dando en clase, sí o sí tienen que haber leído el periódico. Se le va a exigir, además de conocimiento, también vocabulario y de todos los derechos que han visto hasta ahora, este es el más técnico. Con palabras que es la primera vez que lo veo. Con lo cual, y es la forma de hablar. Con lo cual les pido de que empiecen desde el comienzo, ya están bastante adelantados dentro de la familia, y dentro de una semana ya estamos en condiciones del parcial, el primer parcial. Entonces, el primer parcial que es el curadero de todos. Se ha decidido de que los 36 que se han inscrito para la promoción pueden acceder a la promoción, porque todos los años son agradecidos. No me parecía justo trazar una línea común, con lo cual se incorpora a los 36. Pero esto no significa de que va a ser un año o un semestre lineal. Ustedes saben que para acceder a la promoción deben tener un cierto grado de rendimiento académico. El rendimiento académico del semestre, algunos bien y muchos no tanto. Con lo cual, les pido y a todos que sean inteligentes para aprovechar llegar a la promoción. Porque en términos regulares esta materia es muy difícil de aprobar la promoción. Y la forma de aprobar la promoción es llevándola diaria. A ustedes se han explicado perfectamente cómo es el sistema para aprobarla, para llegar a la promoción. Son 3 parciales, cada titulares, cada uno con su recuperación, y tienen que entre los 3 promediar 100. Llegan al coloquio final, y el coloquio final, para llegar al coloquio final, les puedo asegurar de que ustedes, para aprobar el último parcial, que ya están en condiciones de coloquio, sí o sí ya tienen que saber la materia. Va a haber 1 o 2 talleres, ya vamos a ver cuándo. Siempre nos piden más talleres, pero hemos tenido la condición de que los talleres anterior al final quedan en el medio, porque para poder entender y disfrutar y poder ser parte del taller, tienen que conocer los institutos que vamos presentando. En consecuencia, desgraciadamente, esos institutos se conocen al final con la globalidad de los tareas. Pero vamos a ver si una vez implementamos algo, pero ya es la parte especial y la parte general que nosotros no estamos viendo.
bibliografía ya la saben ustedes. 3, sin duda alguna, tienen que tenerla en clase, porque vamos a ir dando todo el temario en clase. Ya tienen la planificación en el sistema, con lo cual ya también están muy adelantados con el tema. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta sobre la propuesta de clase y el dictado de clase? ¿Ya se han sacado todas las dudas? ¿Sí? Perfecto. Entramos entonces. El semestre entre las 4 de la tarde tenemos 2 inconvenientes. Uno en el calor y el otro en el sol. Con lo cual, para poder hacer de que uno sea más remediable que el otro, sí o sí tienen que participar de la clase. Obviamente que a eso lo tiene que ayudar el profesor para que no tengan los cabezazos. Con lo cual, sí les pido que las clases sean participativas. Porque si yo vengo a dar una clase simplemente de modalidad, ustedes escuchen que yo diga, hagan el mismo, ya tienen conocimiento, no vale. Directamente se hacen una buena siesta, agarran el libro y no lo soportan al otro lado de escucharlo como no. ¿Estamos? ¿Marco? Bueno, antes de empezar el tema en particular, que hoy vemos administración y representación. No sé si hasta ahora, pero ya vieron hasta el día de hoy, ya están teniendo una visión de lo que se supone o lo que es el sujeto de derecho que tiene derechos y obligaciones de una persona física, pero una personalidad de la cual no sé si ya están teniendo ese concepto, esa visión de que estoy hablando de una sociedad comercial en la cual sin poder utilizarla, sin poder tocarla, sin poder palparla, tiene los mismos derechos de una persona. No sé si esta percepción ya la vieron teniendo. Si ustedes ven la primera bolita cuando hablan de tipicidad, cuando ven la estructura de esa persona jurídica y también su naturaleza jurídica, están diciendo cómo se conforma. En la segunda le hemos enseñado a ver cómo se viste ese sujeto de derecho. En la tercera bolilla le hemos enseñado a aquellas sociedades en las cuales no se visten de la misma manera. Porque en las 2 primeras partes hemos hablado del formalismo que impone dentro de la ley de sociedades, y en la tercera bolilla hemos hablado de esas sociedades plenamente reconocidas por la ley, absolutamente vigentes, pero que no están dentro del sistema, si se quiere, formal del tipo. ¿Por qué? Porque la parte han decidido ser, la parte que estoy hablando de nosotros, han decidido armar de una manera diferente a los tipos sociales que prevalecen. Entonces, tenemos lo que significa este sujeto de derechos, sus derechos y obligaciones. Tenemos cómo lo vestimos a ese sujeto de derechos y obligaciones, que son los elementos sociales. Tenemos aquella sociedad en la cual no se visten de la misma manera, pero sí estamos de vista, en la cual marcamos una responsabilidad diferente a los niveles del tipo social y aquella que yo estoy inventando como socio. ¿Han visto cuáles son los derechos y obligaciones que tiene cada uno de los socios y cuándo empiezan a tener esos derechos y obligaciones, como es el estado de los socios?
¿Qué derechos y obligaciones tienen los socios entre sí y los socios para con la sociedad y los socios para con los terceros? Fíjense que ya estamos hablando de dos partes diferentes, porque ustedes han visto la naturaleza jurídica del contrato que habla de la unilateralidad de organización. Cuando hablamos de unilateralidad, estamos hablando de partes, no de sujetos. Cuando hablamos de tipicidad en el artículo 1, ahí hablamos de sujetos, porque hablamos de una o más personas, los socios. Pero cuando hablamos de la unilateralidad de organización por naturaleza jurídica, estamos hablando de las partes. Entonces, cuando hablamos de la historia de lo que es este sujeto de derecho, ya una parte. Ya le estudiamos los derechos y obligaciones que tienen los socios, otra parte. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la sociedad misma, quién la maneja. Porque, vuelvo a repetir, tenemos una estructura muy bien armada, muy bien formal, tiene un contrato formal, aquellos que adoptan el tipo social como un contrato formal, la ley les dice cómo tiene que armarse. Y a su vez, ¿quiénes las representan? Entonces tenemos un concepto de administración y de representación que inicialmente se confunden en los diferentes tipos sociales, se confunden porque tenemos una administración y una representación del mismo órgano o de un mismo sujeto según la clase y el tipo de la sociedad, salvo la sociedad anónima en la cual el órgano de administración es el directorio y el de representación es el presidente del directorio. En cambio, cuando hablamos de las otras, del otro tipo, como la SRL, el órgano de administración es la gerencia de ser administrador y representa la administración. Si yo tengo una sociedad personalista, una colectiva, depende la organización de la forma de la administración, el que administra representa. Entonces ustedes van a ver que el concepto, cuando yo hablo de administración, es un concepto interno de la sociedad. ¿Cómo manejo la sociedad? ¿Cómo logro, ¿no es cierto?, que estos administradores cumplan o alcancen los objetivos del objeto social? ¿Y cómo funciona? Y la representación exterior es la relación que tiene este sujeto de derecho con la sociedad para con los terceros. Entonces son dos cosas. Una cosa es lo que yo hago adentro y cómo hago, y cuáles son los límites en la relación. Y otra cosa es la relación hacia los terceros. ¿Por qué? Porque esa relación hacia los terceros va a hacer que la obligue a la sociedad. Y va a tener límites, tanto quien la obliga como cómo se obliga. ¿Se van siguiendo ahí? Entonces, el problema no tiene las divisiones porque sí. Si no, vuelvo a repetir la primera vez, la unidad 1, cuando hablamos de tipicidad y naturaleza, y un sujeto de derecho concreto. Cuando hablamos de la unidad 2, estamos viendo cómo vestimos este sujeto de derecho que adopta uno de los tipos previstos. Cuando hablamos de la irregular, es porque algunos de esos elementos no están, y a su vez también la posibilidad, y la primera vez que ocurre, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, que le permite a la autonomía de la voluntad de las partes armar un sujeto de derecho diferente, pero con una estructura de sociedad. Antes, si vos no tenías esto, era una sociedad típica, con las sanciones que le aplicaban a la ley. Hoy en día, si vos tenés esto en la cual mezclar
papas, zapallo, carne, y hacer un hermoso puchero, también es válido. ¿Por qué? Porque las partes han decidido hacer un hermoso puchero. Y en la medida que se escriba en ese puchero, le va a servir para todo. Y es válido. Y es oponible a esa persona. Ahora tienen que sí ver cómo y quién los obliga a ese puchero. No importa ya si fue dentro del tipo o no. Ayer se han visto y debería hacer sobre todo la doctora Leonor, como obliga a la sociedad electoral. Entonces, cuando yo hablo de administración y representación inicialmente dentro de la ley, no es que confunda, sino, salvo en la sociedad normal, el órgano o los administradores tienen la doble función de administradores y de representantes. Administración y representación hacia afuera, la cual les permite llegar a la sociedad y de qué forma. Con lo cual, depende del tipo social, eso es más fácil de caminar. He dado el ejemplo que sí que yo tengo una SA, un órgano de administración, porque las características de la sociedad capitalista son sociedades organicistas. Entonces, el órgano de administración es el directorio, el órgano de administración es el rey, son las gerencias. Pero cuando yo tengo una sociedad personal, como es la colectiva, como administración capitalista, también la colectiva por lo general, cualquiera de los socios puede administrar y representar. Por una simple razón, ¿qué creen ustedes? Si yo tengo una colectiva, ¿cuál es la responsabilidad de la colectiva? Pero ¿cuál es la responsabilidad? ¿Tienen algún límite de responsabilidad o no? La responsabilidad es ilimitada. Entonces, por lo cual la administración de una representación es lógica que encabeza los administradores más bajos. Por lo que debe haber una colectiva que debe ser indistinta. La administración que es la tiene de nosotros. En el caso de la comunidad simple, por lo que le acabo de decir, nosotros tenemos dos tipos de socios. Uno, ¿cómo respondemos? Uno responde solidario y limitado. ¿Cuál sería ese? El comunitario. El comunitario, muy bien. Y el comunitario limita su responsabilidad. Con esta respuesta, ¿quién sería el comunitario? El que tiene responsabilidad limitada. Es lo más lógico, si él representa, expone todo su patrimonio, con lo cual es lógico que administre. La otra referencia es el capital industrial, pero también dentro de una sociedad capital. Hace muchos años se podía aplicar, pero en realidad el socio capitalista era un socio de la cual ponía toda la plata, pero terminaba manteniendo al industrial como empleado como socio, con lo cual no funciona. Entonces, visto todo esto, tenemos acá toda la materia de derechos, clase. Entonces, la administración puede ser unipersonal o plural. El administrador administra, si es unipersonal, administra, representa a la sociedad. Cualquiera sea el tipo social, no uno solo. Si es plural, hay ahí una subdivisión que es puede ser indistinta, en la cual cualquiera de los administradores puede obligar, representar y obligar a la sociedad, indistintamente, cuya responsabilidad es individual, porque cada uno hizo la ley. Por lo
Podemos tener conjunta. La conjunta es el órgano, es el que toma decisiones, o los integrantes del órgano toman decisiones y requiere el consentimiento por parte de toda la totalidad de los magistrados para obligar a la decisión. Dentro de esta estructura, que la habilitación es conjunta, en la cual requiere, por escrito en el acta, el consentimiento de todos los socios, de todos los administradores. Por una cuestión práctica, la conjunta puede ser alternativa. ¿Qué significa esto? Alternativa. Significa, les doy un ejemplo más sencillo. Si yo tengo 5 administradores, yo tengo 3 administradores, y tienen que firmar un cheque, ¿les parece práctico que los 3 vayan por todos lados con la chequera para firmar? No. Si yo tengo un contrato para firmar, un contrato cualquiera sea, menor cuantía o mayor cuantía, cualquiera sea. Si yo tengo conjunto y yo soy parte de la administración en la cual mis pares adhieron que no es necesario la firma de los 3 del contrato. No. Entonces, si yo preveo que sea conjunta alternativa, con mayor razón, esa conjunta alternativa le permite distinguir funciones a algunos u otros administradores para que obliguen a la sociedad. Los ejemplos que le acabo de dar es: el banco va a tener registrada la firma de los 3, es decir, de los 3, pero con una firma suficiente para obligar a la sociedad. Esto no significa de que los otros 2 que hayan firmado el cheque se eximan de responsabilidad de ninguna manera, de ninguna manera. Porque primero han prestado su consentimiento, todos los miembros. Nada más que decirle, vos encárgate de esto. O si no, le dicen, te encarga la empresa, vos firmás el contrato de alquiler, vos firmás el contrato de tal. Listo. Esa es una conjunta alternativa. Y por último, tenemos la colegiada. Una de las formas de las colegiadas que por lo general se aplica a las sociedades anónimas. ¿Qué significa el colegio? Las decisiones, si es colegiada, las decisiones cómo se adoptan. Si es colegiada. Por la conjunta. Esta, ¿cómo sería? Por mayoría. Siempre cuando yo hablo de colegio, hablo de mayoría. ¿Estamos? Pero esto no es tan simple nomás, porque el colegio tiene que tener un funcionamiento y un orden de funcionamiento para que el órgano funcione. Como primera medida, la ley requiere que haya orden. Si yo tengo 3 los administradores para que el órgano funcione, ¿cuánto tiene que haber? ¿Cuánto sería el quórum? 2. Tal cual. Que no es lo mismo que la mayoría, porque la mayoría va a salir de esos 2. Si yo tengo 5, el órgano se constituye y sesiona válidamente con 3, y de ahí se la mayoría. Con lo cual, cuando yo hablo de colegiada, estoy hablando de un órgano, en la cual el órgano primero, para sesionar válidamente, se tiene que constituir. ¿Cómo se constituye? Con el quórum necesario para sesionar válidamente. Y las decisiones se adoptan de los presentes. ¿Está claro ahí? ¿Está claro? Tenemos las 3 formas. Cuando es plural, indistinta, conjunta, alternativa y la colectiva. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos? Hasta ahí vamos. ¿Cómo es el régimen del administrador, de la administración en el régimen de la sesión?
Y ahí venimos al tema de la pena. ¿Por qué? Porque si yo hablo que en un sujeto de derecho, el cual es ideal, alguien tiene que manifestar la voluntad de la sociedad. Ahora bien, cuando los administradores manifiestan la voluntad de la sociedad, ¿son unos meros transmisores de la voluntad? ¿O es la voluntad, o es la sociedad misma? ¿Por qué se ve? Porque se tiene en cuenta de que este sujeto, estos administradores, es una continuidad del órgano, una continuidad del sujeto de derecho, o es simplemente un intermediario de manifestación de voluntad de la sociedad. ¿Qué creen? Un intermediario. Alguien que entiende las diferentes cosas que es la sociedad misma o no. Lo que vos me acabas de decir, que la teoría de la representación no es una para que vos la entiendas, la cual sea el derecho privado de estudiar, el contrato de verdad y la representación. A vos cuando tu cliente el día de mañana te dé facultades para que lo representen en alguna gestión o a formular ante la FIP, ¿qué te va? ¿Qué te da? No te hace firmar un poder algo para que lo firmar. Entonces, vos no sos tu cliente. Vos vas a manifestar la voluntad de tu cliente. Vos actúas por orden y cuenta de la teoría del mandato. Vos sos mandatario de tu mandante. Pero no es la idea de la sociedad. La sociedad es cuando actúa de forma directa con sus administradores. Y cuando sus administradores actúa la sociedad misma. Es decir, que no se escinde la voluntad. Estos no se hacen, no se lavan las manos, son responsables. Entonces, cuando yo, administrador de la sociedad, defino un contrato, un negocio, lo que sea, manifiesto la voluntad directa de la sociedad. Es la voluntad de la sociedad, es la sociedad misma. Y entonces ya no estoy hablando de la teoría del mandato o de la representación, sino acá estoy hablando de la teoría del órgano, que es la teoría que adopta las sociedades en el régimen de administración. La sociedad actúa a través de sus representantes, pero los representantes no actúan por orden y cuenta de son la sociedad misma, no se deciden. ¿Está claro? Son cosas diferentes. Nosotros los abogados, para poder representar a cualquiera de nuestros clientes, le damos hacemos que no hagan el poder general para nosotros. Y siempre cuando presentamos un escrito, cualquiera sea, decimos, siguiendo expresas y precisas instrucciones de mi mandato, para que quede claro que no es la voluntad mía, sino la voluntad de él. ¿Por qué? Porque él me ha dicho, che, así. ¿Estamos? En cambio acá no. Acá actúa la sociedad misma. El administrador, lo que decide el administrador, obliga a la sociedad. Y cuando yo digo que obliga a la sociedad, ahí vamos a ir al artículo 54. Y puede leer el 58, por favor. El administrador o el representante, de acuerdo con el contrato o con disposición de la ley que la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños a los derechos sociales. Hasta ahí.
Principio general. ¿Y por qué le tengo que marcar? Porque les voy a enseñar a cómo tienen que estudiar los artículos. Dice entonces la ley. Profe, cuando dice administrador, ¿se refiere al gerente o a otra persona? Depende de ti. Si vos tenés dentro de la SGL, sí, al gerente. Si vos tenés la SA, va a ser el presidente del director. Depende de ti. Por eso cuando habla del administrador, habla gerente. Dice, ¿puedes volver a leerlo, por favor? El administrador o el representante que, de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley, tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al derecho social. Bien. Miren toda la información que tiene. Fíjense la cantidad de información que tiene. Dice, aquí estoy hablando de forma directa y concreta de la teoría de la gobernanza, porque está diciendo que obliga a la sociedad. Ahí estoy hablando de la teoría de la gobernanza. Pero a su vez estoy diciendo quiénes son los que obligan, y a su vez estoy diciendo hasta dónde las obliga, cómo las obliga y hasta cuándo. Porque si yo digo, obliga a la sociedad por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, primero estoy diciendo que las obliga, y segundo estoy diciendo hasta dónde las obliga. ¿Y cuál es el límite que tienen los administradores para obligar a la sociedad? ¿Y cuál es el límite? El objeto social. Esa es la capacidad de gestión que tienen los administradores. Fíjense, chicos, qué importante que dice el principio general. Qué importante. No pueden hacer lo que se les canta. Pueden administrar y gestionar sobre aquellos actos que tengan relación con los social. Pero la ley, en este caso, es mucho más sabia, nada más un poco complicada en su lectura, pues dice, sobre todo aquellos actos que no sean notoriamente extraños. Hubiese sido más sencillo, pero no técnicamente correcto, que diga obligar por todos aquellos actos que tiendan al objeto social. Es más fácil, ¿no? En vez de decir que no sean notoriamente extraños. Pero esto tiene su motivo. ¿Por qué? Porque hay actos de gestión, porque son actos ordinarios de gestión, que es, si yo tengo una empresa constructora y yo ahora celebre un contrato de construcción de obra, no hay ningún problema, es de gestión. Si yo tengo que comprar cemento, es de gestión. Si yo tengo que comprar balas de carga, es de gestión, no hay ningún problema. Por eso está dentro del objeto, lo cual lo obliga y está dentro de la capacidad. Ahora, si yo tengo actos que no están dentro del objeto, pero que sí hacen a la formación o a la consecución del objeto, esos actos serán actos extraordinarios. Y los actos extraordinarios también obligan a la sociedad. Por ejemplo, si yo tengo que tomar un crédito, no es un acto de gestión ordinaria. ¿Por qué? Porque obligo y responsabilizo a la sociedad y requiero facultades de empresa para eso, para obligar a la sociedad. Si yo tengo que dar una garantía, obviamente voy a necesitar un montón de otros elementos, por ejemplo, que sea aprobada por la totalidad del directorio, si el estatuto prevé que intervengan los socios, que sea aprobado en la asamblea, también hay que ver. Pero es un acto extraordinario, ¿por qué? Porque si yo tengo que comprar, es decir, una red recabadora y
y eso implica tomar un crédito, bien, en el objeto social no va a decir compra de objetos, en el objeto social va a decir para construir, construcción, casa, vivienda, no sé. Si yo compro esto y tomo un crédito y lo prendo, es para cumplir. Entonces esto es un acto extraordinario. ¿Estamos? ¿Por qué la ley habla entonces de aquellos actos que no sean notoriamente prácticos? Estos actos es lo que obliga a la sociedad. Que la ley dice, sobre todo aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Qué significa? Lo ordinario y extraordinario que tengan relación al objeto, sí los obliga. Los notoriamente extraños al objeto, no. Porque no tiene nada que ver. Si yo tengo una empresa que vende vehículos, ¿por qué voy a terminar haciendo un contrato inmobiliario? Es una seguridad jurídica interna para la sociedad y hacia afuera, porque la seguridad jurídica es en ambos lados. El tercero va a saber cuáles son los límites que tiene la sociedad o los indicadores para obligarla a la sociedad. Y entonces, si yo tengo, por decir, Autosol, y yo termino celebrando un contrato con Autosol para construir un puente, evidentemente el objeto social de Autosol no es la construcción del puente. Entonces, excede el objeto social, excede la capacidad que tiene la sociedad, cuyo objeto es el límite, con lo cual no la obliga a la sociedad. No la obliga. ¿A quién nos obliga? A quien nos celebra, a los administradores. ¿Estamos? Que después ya vamos a ver cómo es la responsabilidad de los administradores. Entonces, cuando yo tengo algo ordinario de gestión, no hay problema, estoy dentro del límite. Cuando yo tengo actos extraordinarios, tampoco hay problema, pero no están previstos en el objeto, pero sí hacen el cumplimiento del objeto social, por lo cual es parte de la vida misma de la sociedad. Ahora, cuando los actos sean notoriamente extraños, no cualquier notoriedad, notoriamente extraños, ahí no obliga a la sociedad, porque se excede la capacidad que tiene la sociedad, que es el objeto social del límite, y también los administradores se exceden de la capacidad. Volvamos al contrato de mandato. Si yo supongamos en el caso que mi cliente, en vez de otorgar un poder general para juicio y trámite administrativo, solamente me otorga un poder general para juicio, y yo tengo que defenderlo en el Ministerio de Trabajo, no tengo facultad. Si yo lo hago la gestión del Ministerio de Trabajo, va a ser por cuenta mía, pero no tengo facultad. ¿Qué exactamente lo mismo? Es muy importante que marque la diferencia del acto ordinario, extraordinario y el notoriamente extraño. Fundamentalmente que entiendan perfectamente por qué la ley dice obliga sobre todos aquellos que no sean notoriamente extraños. ¿A qué? A los objetos sociales. Fíjense que en 4 párrafos de la ley define todo el principio de ley. Todo. Por eso le dije, marquen hasta ahí. Principio general. Cuando nosotros preguntemos cuál es el límite de responsabilidad, el límite que tienen los administradores para obligar a la sociedad, este es la responsabilidad. Explíqueme qué significa notoriamente extraño. Y ahí me marca la diferencia. Hay actos ordinarios, extraordinarios y notoriamente. Cuando yo le diga, dame un ejemplo, recién me dan el ejemplo, no me dan el concepto por ejemplo, me dan el concepto. ¿Estamos? Primero el concepto. Y recién, cuando yo le diga, dame un ejemplo. ¿Estamos? Porque es muy común de que quieras dar un concepto, por ejemplo, y no es así. Yo le pido el concepto, no definición.
conceptos para ver si han entendido el instituto. Y el instituto no se entiende por el ejemplo, para poder explicarlo de lo que estamos. Como todo principio federal, ¿qué pasa dentro del derecho? Tener la licencia. Tener la licencia. Es lo que sigue por favor. Dice, este régimen se aplica a una infracción de la organización plural si se tratara de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contrato entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formulario, salvo cuando el tercero tuviera conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural. Ahí está la excepción. Hoy, con la globalidad del mercado, aunque todas las transacciones comerciales, prácticamente el 100% se hacen vía internet, y demás. Ustedes explíquenme, ¿cómo hago yo para celebrar un contrato con Mercado Libre y difícilmente yo conozca si lo que yo voy a contratar con él, los administradores tenían que estaban obligados, porque nunca voy a acceder al contrato. Entonces, esto, cuando hablamos de esto, lo que busca la excepción es justamente generar, primero, actividad comercial y segundo, seguridad jurídica. Entonces, si yo tengo una administración en la cual es conjunta y no tengo la aprobación, o desconozco que con quien estoy celebrando el contrato previamente han pedido el consentimiento de sus padres, porque lo puedo desconocer, porque no puedo llegar ahí contrato de ausente, que digo ahí el ejemplo. Entonces la ley dice, aún en violación al régimen plural de la administración, que es lo que le acabo de decir, obliga a la sociedad, ¿en qué caso? En estos 4 casos. Contrato de caución, títulos valores, de adhesión, el otro que nunca me formulario. Ahora me dirán ustedes, ¿cuáles son esos? Alguien hoy en día prácticamente el contrato que nosotros celebramos en internet, ¿cómo sería? Cuando ustedes antes, imaginaba antes, ahora cuando ustedes, todo el mundo tiene celular, algunos de ustedes cuando fue a personal o a claro, a leer lo que firmó, cuando ustedes celebran un contrato con el banco, una cuenta corriente nacional, realmente es difícil a eso se refiere. Los contratos de ausentes, los contratos de adhesión, los contratos de autoahorro, en la vida de cuenta, el promotor nos hace todo un verso hermoso y lo vamos para adelante y evitamos como caballo. Algunos de esos contratos aparecen en el estatuto social para ver si con quien estoy celebrando el contrato está facultado para celebrar. No. Entonces, todo esto, obviamente, la ley del principio general está de excepción para una actividad comercial, una seguridad jurídica. ¿Por qué? ¿A quién le está dando seguridad jurídica? Al tercero, a quien contrata. Y estos 4 casos que prevé aún en la violación del régimen plural, insisto, estamos hablando de la colegiada, estamos hablando de la conjunta o de la indistinta, aún en este caso, en estos 4 supuestos de celebración de contrato, obliga a la sociedad, no importa ya si está excedido o no del objeto social, no importa. No tuve yo tercero la posibilidad de tener a mano, tener
el estatuto y saber efectivamente si hay violación del régimen plural o si está excedido dentro del límite del objeto social. Eso da seguridad jurídica al tercero. Y por supuesto, está la excepción de la excepción. Si yo demuestro que a pesar de todo esto, termino celebrando que he engañado a la sociedad, que si tercero, yo soy de buena fe, y sé que existe la violación y el exceso del objeto social y la facultad de los primados, pues bien, nuevamente, ahí hay una violación lateral en cuanto a la intencionalidad de violentar al tercero o violentar el otro. ¿Estamos? Principio general, excepción. La excepción es lo que se llama la teoría de la ultraviles. La pregunta en el cual se ha hecho, ¿qué es la ultraviles? ¿Qué es la ultraviles? Y ustedes me van a contestar todo el principio general del régimen de administración. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Este principio es aplicable a toda la ley. A toda la ley. Y lo que estamos hablando hoy, en el 58, se aplica a todos. Porque todo lo que estamos estudiando hoy en día es el régimen general de la sociedad. Esta es la forma de, cuando yo pregunto administración, fíjense todo lo que vengo hablando de administración. Y empiezan a apuntar más. Pero la forma de estudiar los artículos que son realmente importantes y que nosotros les vamos a decir, fíjense en esto en particular, es así. Agarren la ley. Mal. Porque cuando agarramos los casos prácticos, van a volver sí o sí al principio general, siempre se vuelve al principio general. ¿Y dónde está la casuística? En las excepciones. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo responden los administradores frente a la sociedad? Los administradores responden solidaria e ilimitadamente por su gestión. Con lo cual, los administradores tienen que ser personas adecuadas y probas, ¿no es cierto?, en la administración. Por eso dicen, el término es que sean hombres de negocio. ¿Qué significa que actúen como buen hombre de negocio? Que actúen con buena fe. ¿Y qué significa la buena fe? Significa anteponer los intereses personales de los intereses societarios. Si el administrador llegase a tener un interés contrario a la sociedad, tiene que informar previamente antes de la decisión. Porque si no, esa decisión no solamente va a responder por daño y perjuicio a la sociedad, sino también con la inclusión y la remoción del cargo. Y a su vez también otra sanción que es el negocio que con su voto actúa de forma violenta, subrepticiamente, el negocio que él quiso hacer queda grave. Entonces, ¿cómo responden? Responden solidariamente e ilimitadamente. ¿Y cómo deben actuar como un buen hombre de negocio? ¿Qué significa esto? Significa que actúen con buena fe. Anteponer los intereses societarios sobre el personal. Es lo mismo que el buen padre de familia. Exactamente lo mismo. Nosotros los papás hacemos un montón de macanas. Y eso no significa que no somos padres. Pero sí creemos
hablamos, le indicamos a nuestro hijo que haga esto, es porque entendemos que es lo mejor, tenemos buena suerte. Si yo tengo una gestión en la cual no me fue bien, pero he tomado todas las diligencias que corresponden para el caso, eso no significa que soy mal gestor. La situación puede ser diferente. Si yo tengo una empresa de agua, tengo una inundación donde tengo que plantar todas las cosas, difícilmente tenga la responsabilidad de las pérdidas que ocasiona la inundación. Pero hay otros factores que tienen que llevar a que esa gestión sea la mejor. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? La unidad. El administrador responde solidaria e ilimitadamente, independientemente del tipo de sociedad. Estamos hablando de administrador. Por ejemplo, en el sistema de una SA. No, pero estamos hablando de administrador, no estamos hablando de equipo. Por eso marcar la diferencia. La pregunta es correcta la que vos haces, para que se saque la verdad. No estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de los administradores. Si yo tengo una mala gestión, ¿no es cierto? Me excedí en mis facultades. Depende del objeto social, la voy a obligar a la sociedad. Ahora, suponte que yo me excedí, yo no tenía la facultad suficiente para obligar a la sociedad, a pesar de que estaba dentro del objeto social. La sociedad responderá frente al tercero, pero internamente te hago recursos. Porque yo no te tengo con facultad. Son cuestiones diferentes. Por eso es tan importante el tema de la naturaleza jurídica. Que quede claro que la plurilateralidad son dos cosas. O tenés el sujeto del derecho que se obliga a frente al tercero, y tenés quienes hacen de que esos terceros sean o se obliguen o sean responsables frente a la sociedad. Los administradores o el órgano administrador será responsable solidariamente, internamente entre ellos. Estamos frente a la sociedad, frente al tercero, la sociedad se está dentro del objeto, responde. Porque le tenés que dar seguridad jurídica al tercero. El tercero no tiene la culpa. Quien tiene la culpa, acá son los administradores que exceden su gestión o hacen una mala gestión. Entonces, ser responsable por los posibles daños y perjuicios que tenga la sociedad y lo hacer responsable. ¿Comprende? Son dos cosas diferentes. Vos tenés que fijar que tenés acá la responsabilidad no hacia el tipo social, sino a la forma de administración. Al órgano en sí mismo. La pregunta es correcta y está bien para todos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el órgano y otra cosa es el sujeto del derecho. Son dos cosas diferentes. Y acá los responsables solidarios, limitadamente por la mala gestión, son los administradores o el administrador. Depende de la forma de administrar. Pero la sociedad, frente a los terceros, responde. Está dentro de los límites del objeto social. ¿Quedó claro? ¿Seguro? ¿Está? Está bien hecha la pregunta. ¿Estamos, chicos? Bueno, por ahí me queda una duda, pero se puede ilimitada, ¿no es cierto? O sea, el tercero acciona contra la sociedad. El tercero responde, la sociedad responde frente al tercero. Y la sociedad lo va a hacer responsable, la sociedad, no el tercero. La sociedad lo va a hacer responsable de los administradores por la mala gestión. Daño y perjuicio.
que su mala gestión le ocasiona a la sociedad. Pero la sociedad le responde al tercero. ¿Sí? Dos obligaciones diferentes y dos sujetos diferentes. Aquí está clarito la plurilateralidad. El centro de imputación diferenciado, que es los socios con la sociedad con los terceros. ¿Verdad? Vos cuando triangulan las cosas, son cosas diferentes. Pero es muy importante que ustedes entiendan lo que es este sujeto de derecho y diferenciar el sujeto de derecho, ¿no es cierto?, con la teoría del órgano. La teoría del órgano te dice ¿quién actúa? La sociedad. Si la macana se la mandó a los administradores, responderán solidaria e ilimitadamente por la mala gestión. ¿Frente a quién? Frente a la sociedad. Quien responde es la sociedad frente a tercero. ¿Estamos? Plurilateralidad. Es clarito ya. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué es lo que le ocurre cuando nosotros le pedimos la naturaleza jurídica? Porque no la llegan a visualizar. Esta materia, chicos, esta materia es pura imaginación. Pura imaginación. Ustedes tienen que visualizar el instituto en tiempo y en espacio y el instituto que quieren hablar. Si yo estoy hablando de administración, órgano, representación. Si yo estoy hablando de límites, ahí estoy hablando del principio general de la sociedad frente a tercero. Marquen siempre la diferencia de las partes que están interesadas. Pero fundamentalmente se tiene que idear el instituto que ustedes quieren contar. Si yo tengo, vuelvo otra vez a los contratos transeúntes. Un contrato de un título válido, no contratos, sino los títulos válidos. Deben un ejemplo de un título válido. ¿Los cheques? Más fuerte. Cheques. El cheque. Correcto. El cheque, que ustedes saben estudiar, es un título válido, un título circulatorio, que no le cuenta la historia ni la obligación de la causa. No le dice nada, es simplemente es un cartoncito que le ordena al banco que le pague al portador del cheque, sin saber el banco por qué. Lo único que le interesa al banco es saber que en la cuenta que le dice que le pague haya fondo. Pero no cuenta nada de nada. Ahora bien, si ese cheque, el cheque volador, y el administrador sabía de que no tenía fondo la sociedad, si el administrador sabía de que el contrato o la obligación por la cual se obligaba a la sociedad a pagar a través del cheque no estaba aprobado por el órgano de la administración, el tercero no tiene la culpa. El tercero va a ejecutar el cheque y la sociedad va a pagar. Y la sociedad lo va a hacer responsable, solidaria e ilimitadamente por la mala gestión al administrador. ¿Sí? Entonces son dos cosas que no es que la pregunta esté equivocada, al contrario, está muy bien hecha. Muy bien hecha. Y ustedes fíjense que la visión es decir, pero tengo un cheque sin fondo, ¿quién le responde? Y responde la sociedad. Responde la sociedad. Ahora, el que firmó el cheque estaba autorizado a librarse el fondo. En una de esas sí, en una de esas no. En una de esas, si la sociedad está preparando el concurso preventivo, no sabe cómo libro cheques sin fondo. No, crea una deuda enorme, ficticia, y como para poder verificar en el concurso necesita la causa de la obligación y en los cheques no existe la causa de la obligación, no van a poder verificar. Además han decidido que hagan los cheques, por eso hay que ver por qué la sociedad. Pero el principal responsable es la sociedad.
que quede el ejemplo clarito. ¿Cómo se ve? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? En el programa dice exención. ¿Cómo? Que en el programa dice exención. ¿Qué es? Exención. Ah, bien. Bien. Yo en cierta manera ya les dije cómo se exime de responsabilidad de los administradores. Cuando el administrador tenga un interés contrario, tiene que informar a la sociedad o al órgano de que está teniendo un interés contrario con el cual se exime. En principio, ¿cómo se exime? Ya no hablemos en forma particular. ¿Cómo se exime? Con el voto en contra. ¿En dónde tiene que manifestar su decisión en contra? En el acta de reunión de administradores, en el acta de reunión de directorio, en el acta de reunión de gerencia. ¿Y cómo se exime? Es en forma expresa en el acta diciendo su oposición a la decisión que la mayoría decidió aprobar. La única forma de eximirse de responsabilidad es que quede plasmada su oposición en el acta de reunión de administradores. Después más adelante vamos a ver en particular si ha tenido un interés contrario, si puede contratar con la sociedad o tener una actividad en competencia. Ya lo vamos a ver más adelante en el caso concreto. Que en principio las tres cosas le están permitidas. Principio general tiene su excepción como todo eso. ¿Estamos? Siempre piensen ustedes que no todas las cosas tienen que tener un doble sentido en la manera, sino hay que buscar la forma para que eso no violente los derechos de un tercero ni tampoco de la sociedad. Entonces, para ustedes conocer en ese caso, para darle una solución, tienen que conocer el principio general y aplicar las excepciones. ¿Estamos? ¿Alguna consulta de esta? Este tema es enormemente grave para toda la ley. Con lo cual, la forma de administración, cómo responde, hasta dónde responde, lo vamos a ver en todos los tipos sociales. Y ya no le voy a preguntar, decirme cómo responde, no, ya lo vamos a poner el caso concreto. ¿Está claro lo que hemos hablado hoy? El resumen de todo lo que han ido viendo durante las 6 clases que tuvieron, se dieron cuenta que por qué va el programa así. Hoy en día ya han aprendido lo que es el sujeto, ya han aprendido cómo se viste, ya han aprendido aquellos que se visten más o menos, ya han aprendido el tema del estado del socio y ahora los administradores. ¿Estamos? Suerte, chicos. Nos vemos la semana.